Hablar sin pegues en la lengua es posible gracias a Universidad Hort Uruguay, Beneverito Uruguay y la Casa Bahién S.I. Hoy queríamos hablar sobre inteligencia artificial y buscamos a la persona indicada para esto. Tenemos acá al ingeniero Eduardo Manganelli, que es decano de la Facultad de Ingeniería en Universidad Hort, y tenés un currículum bastante extenso. Trabajaste en Microsoft, sos presidente de Endeavor. Correcto. Muy bien, ¿qué es Endeavor? Perdón. Endeavor es la organización sin fines de lucro más grande a nivel global de promoción y desarrollo de emprendimientos de alto impacto. Soy presidente del directorio de Endeavor Uruguay. Endeavor Uruguay es una organización muy relevante en términos tanto del apoyo a emprendimientos de alto impacto como también en el desarrollo de lo que llamamos el ecosistema emprendedor. Así que es una tarea que realizo en forma honoraria, que tiene una, diría, enorme conexión con mi sentido de propósito en términos de ayudar a otros a materializar sus ideas, llevar adelante sus ideas. Mirá, no conocía, lo había escuchado varias veces, pero nunca tuve al presidente de ahora acá para preguntarle. Queríamos hablar de inteligencia artificial. Tenemos dos tipos de preguntas. La primera son las básicas, las que seguramente ya te molesta responder, ¿sí? Para nada, encantado de seguir. Las segundas tienen que ver un poco más con lo que hacemos en este programa, que tiene que ver a veces con lo judío, con lo religioso, con lo espiritual, y ver en qué la inteligencia artificial puede ayudar, en qué puede suplantar y en qué quizás nada, ¿no? Pero la primera, o sea, ¿cómo le enseño y le explico a mi abuela qué es la inteligencia artificial? Yo siempre digo esto: si yo no se lo puedo explicar a mi abuela, significa que no lo entendí. Entonces, ¿cómo le explico a mi abuela qué es la inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, yo haría dos grandes distinciones. La primera no es algo nuevo que tiene 2 o 3 años. Hace 20 años que convivimos todos los días con sistemas de inteligencia artificial. Desde una plataforma de streaming como Netflix, cuando nos recomienda qué ver, una plataforma de streaming como YouTube o como Spotify, que nos recomienda qué ver, o cuando utilizamos una aplicación de mapas para decirnos de un lugar a otro. Estamos utilizando un sistema de inteligencia artificial sin hacerlo en forma explícita o necesariamente consciente. Ahora, hace un par de años lo que tuvimos fue, podemos llamarle, la revolución de sistemas de inteligencia artificial que tienen la capacidad de tener un enorme dominio del lenguaje. Y con esto me refiero a un enorme dominio de entender qué es lo que le pedimos o qué es lo que le preguntamos y de generarnos una respuesta extremadamente coherente. La mayoría de las veces correcta, pero no necesariamente siempre correcta. Y de hecho acá introducimos un punto de responsabilidad: es toda respuesta generada por lo que podríamos llamar un chat inteligente tiene que ser sujeta de verificación. Es decir, que lo conteste la tecnología más avanzada no nos asegura que sea necesariamente 100% correcta. Si explicamos ahora en términos sencillos qué es en general un sistema de inteligencia artificial, es un software, es un sistema tecnológico que aprendió de una enorme cantidad de información para poder hacer algo. Ese algo puede ser recomendarnos cómo ir en forma óptima desde un punto hasta otro, en el caso de los mapas, o ese algo puede ser el entender una pregunta o una instrucción que nosotros le damos, aunque sea muy compleja, y en base a eso realizar una tarea o darnos una respuesta sumamente coherente. Tengo una pregunta. El otro día estábamos escuchando una charla de una persona que vino a dar acá a la institución sobre inteligencia artificial, y en ese momento la persona le preguntó a la mayoría de los que vinieron a la charla, eran más de 70 años, ¿sí? 70 años. Que levante la mano cuántos de ellos habían utilizado la inteligencia artificial. Levantaron la mano 5 de los 100 personas, ¿sí? Me imagino que hay cierta temor o resistencia de personas de más de 60 años quizás a probar o utilizar la inteligencia artificial, pero la mayoría de las personas lo hacían porque le tenían miedo al uso de la inteligencia artificial. ¿Está bien tenerle miedo o es algo frente al desconocimiento? Déjame compartir 2 o 3 puntualizaciones respecto a eso. Fíjate, construyamos un segundo sobre lo que yo decía previamente. Cuando le preguntamos a alguien, ¿usaste la inteligencia artificial?,
La respuesta de todos debe haber sido sí, porque seguro utilizaron mapas. Entonces, Sí. en este último tiempo generamos una asociación incorrecta entre inteligencia artificial, ChatGPT, o inteligencia artificial, Gemini o Claude, que son llamémosle los otros chats inteligentes. Pero sigamos con ChatGPT, que es lo que la gente más fácil identifica. Hemos generado una incorrecta asociación entre, si te pregunto por inteligencia artificial, te estoy preguntando por ChatGPT. Entonces ahora vayamos a la respuesta esa de pocas personas que levantaron la mano. Hay una realidad que es un fenómeno de adopción tecnológico que se ha dado en múltiples escenarios de tecnología por parte de generaciones más jóvenes. Sin ir más lejos, el año pasado hubo un evento muy grande que se hizo en el Antel Arena, que era para estudiantes de secundaria. Había 2.000 estudiantes de secundaria y en el momento que estaba en una conferencia, en un momento pregunté, levanten la mano quiénes usan, esto era el año pasado, septiembre del año pasado, quiénes usan ChatGPT, y las respuestas fueron el 100% de las manos, al menos el 100% de las manos que vi. Entonces refuerza tu comentario respecto a... Ahora, vamos al punto de fondo de tu pregunta de ¿está bien tenerle miedo? Yo creo que no es algo para tenerle miedo, es algo para ser responsable y preferentemente, diría, invocar a la curiosidad para entender cuáles son los usos correctos y los usos en los cuales debemos tener cuidado. Vuelvo a lo que decía previamente de estos sistemas que son extremadamente efectivos en entender lo que le decimos, en generarnos respuestas coherentes, etc., pero eventualmente se equivocan. Entonces yo lo utilizo, por ejemplo, para compartirle 2 o 3 síntomas que tengo y pedirle que me haga un diagnóstico, es un uso equivocado. De hecho, estas herramientas están suficientemente entrenadas para, más allá de darte una primera aproximación de un diagnóstico, lo siguiente que te dicen es tenés que consultar a un profesional sobre este tema. Pero mi primera invitación es como forma de perderle el miedo, es a buscar, entender cómo funciona. Y por suerte hoy tenemos información disponible por todos lados en ese sentido. Pero construyendo sobre esto, hay usos fantásticos que les podemos dar en términos desde la productividad personal y profesional hasta usos cotidianos para resolver problemas caseros o para plantear una situación y decirle... dame 3 enfoques distintos de cómo podría abordar esta situación. Que no es para quedarme con la recomendación. El valor está en cuál es la reflexión que genera en mí a partir de esas 3 recomendaciones posibles de cómo abordar una situación. Redondeando la pregunta, yo creo que hoy tenemos un desafío y una responsabilidad. Diría, quienes entendemos de este tema tenemos un desafío y una responsabilidad de ser claros para todas las audiencias distintas en cuál es el valor y cuáles son los riesgos de la utilización de estas tecnologías. O sea, ¿cuál crees vos que va a ser el alcance de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a llegar? Lo que es un hecho es estos sistemas van a seguir evolucionando, estos sistemas van a seguir mejorando en términos de ser herramientas que complementan a humanos aún en tareas sumamente especializadas. Pongamos un ejemplo de la realidad hoy. Un ejemplo de la realidad hoy son intervenciones quirúrgicas que las realiza un humano asistido por un robot. Un robot es una expresión de la inteligencia artificial. Lo que hay detrás del robot, el robot es una máquina física, lo que hace que algo suceda con ese robot es un sistema de inteligencia artificial. Hoy ya es una realidad en escenarios, llamémosle, de tanto impacto como puede ser una cirugía. Entonces, lo que seguro podemos afirmar es estos sistemas cada vez van a realizar tareas más sofisticadas. Como parte de esta realización de tareas más sofisticadas, es de esperarse que en un horizonte de 5 o 10 años quizás sean capaces inclusive de generar nuevas invenciones. Cuando digo nuevas invenciones es, por ejemplo, descubrir una nueva molécula que tiene un efecto particular en un escenario de la salud o descubrir una combinación determinada que produce un nuevo material que es resistente
a tal y tal situación. O sea, eso es razonable pensar que va a suceder, o es razonable proyectar que va a suceder. Ahora, aquí la siguiente reflexión que creo que es muy importante es, una cosa es el desarrollo de la tecnología y otra es cómo impacta en nosotros, en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Y eso no es determinístico, quiere decir que la tecnología logre crear nuevos materiales, que logre crear nuevas moléculas, que logre resolver preguntas y problemas sumamente complejos, no quiere decir que le demos control para hacer esto o aquello. Hay una cantidad de decisiones humanas que están involucradas en qué es lo que sucede a partir de esa capacidad de la tecnología. Entonces creo que es importante visualizar esto en términos de poner la responsabilidad en nosotros, nosotros, cuando digo nosotros, incluyo grandes empresas de tecnología, gobiernos, etc. La responsabilidad en nosotros humanos de la evolución de tecnología va a ser la que va a ser. Hay una enorme cantidad de decisiones involucradas para alejarnos, para conectar con lo que fue el origen de tu pregunta, para alejarnos del escenario Terminator y acercarnos a un escenario en el cual la abundancia de recursos esté correctamente distribuida, para que los usos de la tecnología lo que hagan es mejorar la salud, la vida y el bienestar de las personas. Bueno, ahí es donde es importante, y voy a volver a ser reiterativo por 20 segundos, una cosa es la evolución de la tecnología, un aspecto muy importante es eso no es determinístico de qué vaya a pasar con nosotros, con la sociedad y con los humanos, sino que hay una cantidad de decisiones que van en ese camino. Con respecto al uso de la inteligencia artificial y el ecosistema. O sea, yo he leído mucho sobre cuando le decís hola, ¿cómo estás? O lo que sea, estás gastando más energía la inteligencia artificial, lo cual consume mucha agua. ¿Qué es el hecho de consumir agua? O sea, yo muy bien no lo entiendo y seguramente mucha gente tampoco lo entiende. ¿Y por qué dicen tanto que la inteligencia artificial pone un poco en riesgo el ecosistema? O sea, ¿cuál puede ser la problemática ahí? Bien. Primera explicación de 20 segundos. Algo técnica, pero para ilustrarnos a todos. Cuando nosotros, cualquier operación, cualquier acción que realizamos con un sistema de inteligencia artificial, lo que está sucediendo por detrás son una enorme cantidad de operaciones matemáticas. Muchas veces con estudiantes, por ejemplo, de secundaria, es muy productivo tener la conversación y decir, bueno, todo lo que estás estudiando de matemática es lo que termina sucediendo. Cuando vos le haces la pregunta a ChatGPT, lo que termina pasando es que hay una cantidad de multiplicaciones de matrices, por ejemplo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es las operaciones matemáticas, que estamos hablando de cientos de millones de operaciones matemáticas que suceden cuando nosotros hacemos una consulta, cuando nosotros le preguntamos algo o le decimos algo. Bueno, esas operaciones matemáticas lo que requieren es un sistema que las realice. Ese sistema que las realiza consume enormes cantidades de energía para realizar esas operaciones matemáticas. Casi que podríamos decir que cada operación matemática se corresponde con una unidad de consumo de energía. Entonces, quiere decir, millones de operaciones en una mini conversación implica un enorme consumo de energía. Ese enorme consumo de energía tiene dos consecuencias. Uno es la más obvia, que es la necesidad de producir energía para abastecer esa tarea. La segunda es el agua que se requiere para enfriar esos sistemas, porque en ese proceso de consumir enorme cantidad de energía generan enormes cantidades de calor. No estoy siendo extremadamente preciso a propósito para hacerlo en términos de que quien sea que nos escuche nos entienda. Pero entonces hay una relación directa entre el uso, las operaciones matemáticas que hay por detrás, el consumo de energía y el consumo de agua. Ahora, ninguna de las empresas que está detrás de esto son tontos en términos de derrochemos agua, derrochemos energía, inclusive hasta por una cuestión de costos. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos años es hacer que estos sistemas sean mucho más eficientes en términos de consumir menos energía y consumir menos agua. La realidad al día de hoy es
efectivamente estos sistemas tienen un impacto en el medio ambiente, como también lo tienen cualquiera de las plataformas en línea que hoy utilicemos, desde una búsqueda en Google, pero para poner una referencia, una búsqueda o un diálogo en un chat inteligente es algo así como 10 veces más costoso en energía que una búsqueda en Google, ¿no? Para dar una relación de algo que podemos comparar. Pero con esto también lo que estamos diciendo es cualquier sistema hoy en línea que utilicemos, lo que está usando por detrás es un data center, que son estas grandes sistemas que son los que consumen energía y consumen agua. Llamémosle la buena noticia, es estos sistemas generación a generación, y cuando digo generación a generación puede ser cada periodo de 3 meses, pasan a ser más eficientes en términos del consumo de energía y en términos de agua. Inclusive porque podemos decir, los intereses están alineados. Las propias empresas quieren lograr consumir menos energía y consumir menos agua, además de que hay un compromiso por el impacto, por reducir el impacto ambiental. Sin ir más lejos, empresas como Microsoft o como Google y varias otras más, esas son las 2 que tengo más presentes, pero tienen objetivos sumamente ambiciosos de ser carbono neutral, por ejemplo, para el 2030. O sea, hay un nivel de compromiso fuerte y explícito por parte de múltiples de estas empresas. Insisto, menciono estas 2 porque son las que tengo más presente y porque pasé 17 años dentro de Microsoft, con lo cual es donde más lo conozco. Pero múltiples de estas empresas que tienen un fuerte compromiso en este sentido. Y remarco que también compromiso que viene empujado tanto por aspectos legislativos como también por, llamémosle, presión del público, de los consumidores, de los usuarios, y eso es muy positivo. O sea, que como sociedad empujemos, promovamos y de alguna forma hasta sanamente, digamos, presionemos a las empresas para que sean más responsables en este sentido. Hoy las 3 empresas que están más avanzadas en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial generativa, para ponerle el nombre correcto a los chats inteligentes, son Google, Anthropic AI y OpenAI. Esas son las 3 empresas y no lo estoy diciendo en un orden por nada en particular. Estas 3 empresas al mismo tiempo son las 3 empresas que están más enfocadas en entender cuáles son los riesgos. De hecho, la empresa que es más vocal o más activa, no solamente en hablar de este tema, sino en publicar research papers científicos en este sentido, es la empresa Anthropic AI. Que de hecho, casualidad, la empresa Anthropic AI está fundada por ex empleados de OpenAI y fundados por ex empleados de DeepMind, que es la parte de inteligencia artificial, llamémosle, dentro de Google. O sea, que es una especie de mezcla de... Ahora, decía, esta empresa Anthropic AI es de las más activas en el análisis de entender cuándo estos sistemas en un diálogo pueden estar intentando manipular a un humano, cuáles son los riesgos asociados a los sesgos que puedan tener estos sistemas y cómo los sesgos pueden influir en las respuestas que da y cómo esas respuestas con sesgos pueden influir en la decisión que toma una persona o inclusive en aspectos, pensemos volvamos por un minuto al público adolescente, imaginemos que todas las respuestas que un sistema da está cargado de sesgos que pueden tener que ver con raza, religión, género o edad. Y todas las respuestas de la herramienta con la que él o la estudiante utiliza todo el tiempo le da respuestas cargadas de esos sesgos, lo que está haciendo es está exacerbando sus propios sesgos. Entonces, la responsabilidad por parte de las empresas para tanto hacer investigación, research en este sentido, como para tomar acción en consecuencia, es extremadamente importante. Aquí entra del lado, puedo decir, de quienes entendemos de la tecnología y donde, estando en educación, aún somos más responsables de esto, es en hacer, a nuestro juicio, la mejor evaluación de cuáles son aquellas tecnologías que tienen menos riesgos, por ejemplo, desde el punto de vista de los sesgos, pero también desde el punto de vista del qué tanto o no se equivocan, para acompañar y proveer información a nuestros estudiantes
para el uso adecuado y responsable. ¿Y eso no puede depender también de la información que le cargas? Sí, es decir, si yo, todos estos sistemas de chat inteligentes, voy a hacer la siguiente analogía. Es como si hubiéramos tomado un robot, no como el Terminator, pero un robot, y lo hubiéramos puesto a estudiar toda la información públicamente disponible. Todos los libros, artículos científicos, podcasts, sitios de noticias, sitios de empresas, toda la información públicamente disponible. Entonces, cuando nos contestan, cuando tenemos un diálogo, nos contestan desde ese conocimiento. Ahora, si yo en el diálogo, por ejemplo, yo le adjunto un libro y ese libro está cargado de sesgos ideológicos en cualquier dirección, y le digo que me responda basado en ese libro, y bueno, las respuestas van a estar basadas, porque justamente como dijimos antes, son muy buenos siguiendo instrucciones, con lo cual si yo lo que digo es, no importa si está bien o está mal, todas las respuestas que me des, dámelas basadas en este contenido que te acabo de dar. Claro, yo entiendo. La pregunta es al revés, es si el dueño de la empresa de inteligencia artificial, supongamos, es racista, si cuando carga información, no va a cargar información racista, y cuando yo uso la inteligencia artificial sin saberlo, le hago una pregunta y me da una devolución desde ese lado. La respuesta a tu pregunta es absolutamente sí. Por eso la importancia de tanto de la responsabilidad de las empresas, la transparencia de las empresas y el análisis que hacen, se llama terceras partes, es decir, empresas independientes que hacen análisis sobre sesgos. O sea, la afirmación que tú acabas de hacer es absolutamente correcta y esa es parte de, conectándolo con algo que decía previamente, es parte del riesgo con el que convivimos de aquellos sesgos implícitos que están incorporados. ¿Y cómo cómo controlas eso? ¿Cómo controlas la carga de datos que no se genere ese sesgo? Yo me acuerdo hace unos años había una aplicación de citas en Europa que uno de los empleados que se ocupaba de trabajar en la aplicación de citas era racista. Entonces generó algo en el algoritmo para que los afrodescendientes solamente le aparezcan afrodescendientes y no blancos. ¿Sí? Y hasta que se dieron cuenta. O sea, tardaron un montón de tiempo en darse cuenta. Entonces, ¿cómo generas ese... ¿Cómo controlas eso? ¿Hay alguna forma de controlarlo? Voy a separar la respuesta en dos partes. La primera parte es por la forma en la que estos sistemas aprenden, no son sensibles a que alguien tome una decisión planificada de quiero que haga esto específicamente. Porque de hecho, y este dato de curiosidad, no tenemos 100% claro cómo aprenden, con lo cual no son manipulables en el sentido de si yo le quisiera decir, para tal escenario responde de tal forma. No es sensible a que una persona pueda tomar una decisión en ese sentido. Punto número 1. Punto número 2, tú decías, bueno, ¿cómo me aseguro de esto? Acá hay dos partes. Una muy pragmática que es, cuando nosotros usamos una tecnología, estamos haciendo un voto de confianza en la empresa. Punto número 1. Punto número 2, ese voto de confianza debería estar fundamentado por terceras partes, es decir, empresas independientes, organizaciones independientes o universidades que hacen evaluaciones sobre cómo responden estos sistemas. Parte de lo interesante que se da hoy es este es un tema tan relevante que hoy hay cientos de organizaciones, investigadores y universidades. Sin ir más lejos, en nuestra universidad y en mi facultad en particular, tenemos un grupo de investigadores analizando a lo que se llama AI Explainability, que es entender cómo responden en cierto tipo de escenarios. Pero quiero decir parte de lo positivo de este momento en el cual esto es parte de cualquier conversación o parte de toda conversación, es el hecho de, podríamos decirlo, de la cantidad de ojos que hay puestos sobre
analizar las respuestas, analizar los sesgos. De hecho, quizás algunos recordamos, pero hace no mucho más de un año atrás, un año y poco atrás, Google tuvo un problema grande porque en su sistema de generación de imágenes generaba imágenes que tenían, no voy a hacer la mención específica, pero que tenían conflictos grandes respecto a diversidad racial, ¿no? No fue nadie que tomó una decisión, es el sistema, por algún motivo aprendió de esa forma, rápidamente fue detectado gracias a los múltiples ojos que hay sobre esto, y esto requirió una cantidad de trabajo de Google, tanto de corrección como también de comunicación desde el punto de vista reputacional y explicar lo mejor posible por qué había pasado eso. Pero es decir, el resumen es, hoy hay múltiples ojos revisando y auditando, particularmente respecto a la correctitud de las respuestas y respecto a los sesgos de las respuestas o del contenido producido por estos sistemas. Ok. Te voy a mi rol laboral. La inteligencia artificial, Dios, la inteligencia artificial, la religión, la inteligencia artificial y la fe. ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar rabinos, curas, sacerdotes religiosos con respecto a preguntas que le podría hacer una persona a un rabino? La inteligencia artificial podría respondérsela tranquilamente de la misma forma que un rabino, un cura o un sacerdote. O sea, ¿podría quedarme sin trabajo? Bueno, me seguís haciendo la pregunta, me vas presionando. Decime sin cambio de rubro, ¿no? Me estás presionando a iniciar con un no rotundo. Voy a decir no, pero voy a fundamentar y voy a desarrollar. Dale. Yo creo que, y si me dejas la licencia o atrevimiento, voy a vincularlo también o ampliarlo al rol de los docentes, al rol de los profesores, en el contexto del que me decías. Porque cuando pensamos en el rol de un rabino, de un sacerdote o de un docente, hay una parte que es el conocimiento, pero hay una parte muy importante que es la empatía, la comunicación, eventualmente el conocimiento de la persona o de las personas o de la comunidad a la cual le estás hablando. Un sistema de inteligencia artificial generativa, este capítulo de sistemas de inteligencia artificial del que estábamos hablando en la última parte, tienen una fenomenal capacidad de manejar conocimiento, de manejar enormes volúmenes de información que inclusive para alguien muy estudioso puede ser difícil recordar los uno o múltiples libros. Entonces puede ser muy efectivo y muy eficiente, o sea, puede en segundos respondernos qué nos dice tal libro sobre tal tema, y podría hasta plantearle una situación y decirme, dame todas las referencias asociadas a esta situación o a este problema que te estoy describiendo. Esa respuesta, que va a ser una respuesta en la mayoría de los casos correcta y completa, y más aún si le dimos el material específicamente sobre el cual queremos que responda, para muchos en algunos escenarios puede ser una respuesta suficiente. Pero creo que cuando pensamos en el rol de de transmitir la palabra, llamémosle, como decía, hay una componente que es la empatía, la forma, vuelvo a decir que lo dije previamente, el entendimiento de las personas, de la audiencia y de la comunidad a la cual le estamos hablando. Y creo que esas características, esas habilidades humanas es donde está la diferencia en estas diferentes tareas que decíamos previamente. Y acá quiero hacer un matiz, porque de hecho hay múltiples experimentos en este sentido de que un sistema de inteligencia artificial generativo puede sonar sumamente empático. Y con esto casi que me estoy contradiciendo con la anterior. Pero una cosa es sonar empático desde la estructura y los patrones que entendemos que es empatía, en la teoría. Como es, la teoría la podemos conectar por la escucha activa, el te repregunto, o sea, quiero decir, una cantidad de elementos prácticos que podemos asociar con
Ahora hay otra, llamémosle, dimensión, que es la empatía humana, que tiene que ver desde la gestualidad, la mirada a los ojos, los silencios. Es ahí donde creo que está la diferencia humana. Entonces, de esta forma es como justifico el no que inicialmente decía, lo cual no quiere decir que no pueda ser una herramienta que complemente, tanto como herramienta para ti, como inclusive como herramienta. Mira, lo voy a llevar por un segundo voy a volver al escenario de la docencia, donde un docente puede invitar a un estudiante a que fuera del aula tenga un diálogo y le pregunte qué es lo que no entiende, qué es lo que entiende, etc. Y el sistema le conteste con empatía. Y luego el docente utilice eso, más allá del efecto que generó el estudiante, el docente utilice eso particularmente para ver cómo reaccionó el estudiante, para conocer más al estudiante. Entonces, vuelvo a decir, es una herramienta que complementa la tarea humana, en este caso de comunicar, transmitir la palabra, escuchar, sentir empatía y diría generar una reflexión en quien está del otro lado. Ok, perfecto. Hay un libro que escribió un filósofo que se llama Gianni Battimo. No sé si alguna vez lo escuchaste nombrar. No. Escribió un libro que se llama Creer que se cree. Gianni Battimo era cristiano, muy católico, y un día lo llama un amigo. Gianni Battimo salió del closet, o sea, después de muchos años, entonces abandonó la iglesia de alguna forma, pues sentía que por ser gay era expulsado de la religión. Un día lo llama desde un teléfono público. Mucha gente que nos está escuchando quizás nunca vio un teléfono público. Un día lo llama un amigo de un teléfono público y le dice: Gianni, ¿vos todavía crees en Dios? Y Gianni le dice: creo que creo. Y explica por qué. Y después de eso lo hizo un libro, que es muy bueno, que ya casi no se consigue. Yo por suerte lo tengo. Donde él dice algo así como: creo que creo en un Dios. ¿Por qué? Él lo habla siempre desde la religión católica, ¿no? Dice, porque en la religión católica, el abajamiento de Dios, o sea, el hecho de que Dios, la kenosis, no sé si sabes lo que es la kenosis, es Dios se hace carne en Jesús. O sea, Dios, al encarnar en Jesús, en la humanidad, nos marca un camino. Nosotros siempre decimos, Dios marca un camino, y en el mundo católico, en el mundo cristiano, Dios, al hacerse humano, nos dice que hay que dejar de creer en lo divino y empezar a creer en lo humano como acto de revelación, como acto de superioridad. Y Battimo va a terminar diciendo: por eso creo que el camino del cristianismo, el camino de la religión, es abandonar la religión para ir hacia la secularización como acto de superioridad, ¿sí? Y dejar de creer en lo divino y empezar a creer en lo humano como acto de superioridad también. La pregunta es si podríamos llegar a entender, siguiendo a Battimo, que la inteligencia artificial es como una nueva revelación. ¿Me expliqué? Sí, te explicaste perfecto y ahora me generaste extrema curiosidad por el libro. Mi respuesta completamente improvisada como reacción a lo que tú me decías es que no. Creo que es atribuirle una responsabilidad o un poder cuando al final de cuentas lo que estamos construyendo son herramientas que son fenomenalmente capaces de resolver problemas, de procesar información. Y allá hay una frase que utilizaba mucho en las primeras conferencias cuando surgió ChatGPT particularmente, donde, si se acuerdan, cuando surgió las primeras versiones de ChatGPT, surgían los miedos de, bueno, esto va a tomar control del mundo y había hasta un movimiento para detener la investigación en este sentido, y que 2 años después nos dimos cuenta que eso era un disparate que tenía que ver mucho más con intereses de las empresas que con fundamentos. Pero utilizaba una expresión que le voy a traer de vuelta, que era no tiene ni conciencia ni intencionalidad. O sea, son sistemas que responden
Cuando digo responden, no digo porque respondan a lo que escribimos, sino conceptualmente son sistemas que tienen enorme capacidad de resolver, y que cada vez lo van a tener más, problemas sumamente complejos. Creo que una derivada distinta de esto es algo que mencionamos, bueno, qué efecto genera en nosotros y cuál es el impacto en nosotros y en nuestro comportamiento y hasta en nuestro sentido de conciencia. Pero bueno, en concreto, frente a la pregunta que me hacías, no le atribuiría ese nivel de impacto, de poder o de responsabilidad. Eduardo, muchas gracias por venir. La verdad que, o sea, tendríamos que estar. Yo hablaría mucho más. Encantado de conversar contigo y gracias por hacerme pensar y reflexionar. Así que de verdad un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó, seguinos en Instagram en @lacasabynsi y suscríbete en YouTube y en Spotify en la cuenta de Sin Peyes en la Lengua.